una introducción de los tipos de tejidos musculares, ¿no? Que hasta ahorita ya eso como que quedó un poquito más claro. Tenemos 3 tipos de tejido muscular. Los 3 son del mismo estirpe, los 3 son del mesodermo. Vamos a enfocarnos ahorita a la subdivisión de tejido muscular estriado. Y del estriado vamos a comenzar por el músculo estriado esquelético. Entre el la dislexia esquelético. El músculo estriado esquelético y el músculo estriado visceral prácticamente a nivel de tejido son igualitos. Más bien es anatómicamente donde hacemos la diferencia, ¿no? El sitio de inserción es lo que los diferencia, pero a nivel histológico son muy, muy parecidos. Una diferencia que podemos encontrar, que vamos a ver en los cortes, es que a veces el músculo estriado visceral no está tan bien organizado como está el músculo esquelético. O sea, si nosotros agarramos y cortamos cualquier músculo que se les ocurra del cuerpo, o sea, vamos a agarrar, por ejemplo, qué sé yo, el bíceps, ahí con sus cabecitas y todo. Sabemos que los músculos tienen una orientación según el movimiento que van a realizar, ¿no? Por ejemplo, el bíceps, que es un pronador y también es un músculo que ayuda a la flexión, pues es un buen ejemplo para hacer esta comparativa. Siempre imagínense el tejido muscular como ligas, porque es tal cual lo que son ligas biológicas complicadonas de entenderles la fisiología, pero al fin y al cabo son ligas, o sea, tal cual. Entonces, como buena liga, como buen resorte, únicamente puede hacer un movimiento, como estábamos hablando la vez pasada. Se puede mover solamente longitudinalmente. Y esto es resultado de que los músculos esqueléticos son muy bien arreglados a nivel tisular. O sea, todas las fibras musculares también van a seguir este plano de organización. O sea, esperaremos encontrar las fibras musculares en esta misma disposición. Acuérdense que todo en el cuerpo es un reflejo en lo macro de lo micro, ¿no? O sea, todo en el cuerpo lo podemos ver a nivel celular. Entonces, si les digo que toda esta estructura, digamos, toda esta cabeza del bíceps funciona como una liga, seguramente cada una de sus celulitas también funciona individualmente como una liga o como un resortito. Entonces se van a arreglar en esta disposición como en paralelo a lo largo del eje longitudinal del músculo. O sea, las fibras musculares van de tendón a tendón. Acordémonos que fibra muscular es un concepto que ya estábamos viendo. Fibra muscular es sinónimo de célula, ¿no? Y por esto mismo, decíamos que es muy variable la longitud de una célula. ¿Qué pasó, Inés? No, me espero. Ah, Sí, de hecho por eso no va. no te preocupes, ahí vamos. Entonces, toda esta estructura que funciona como una liga que se contrae en esta dirección, pues también cada una de sus celulitas hace precisamente lo mismo, ¿no? Se contrae en esta dirección y se relaja en el mismo plano de corte. De ahí que el tejido muscular esquelético es muy, muy organizado cuando lo cortamos y vamos a ver prácticamente 2 cortes. Vamos a ver el corte transversal del tejido muscular esquelético y vamos a ver el corte longitudinal del tejido muscular esquelético. Cuando veamos campos ahorita, entonces necesito que estén bien ubicados con que esta disposición va de tendón a tendón, pero no siempre les voy a poder presentar un músculo a lo largo, ¿no? De hecho, lo que más vamos a ver va a ser el corte transversal ya cuando veamos cortes de otros tejidos. También acuérdense que cuando hablamos de un músculo con nombre, por así decirlo, ya que decimos, no sé, el músculo bicipital, el músculo tricipital, todo esto, ya estamos hablando a nivel orgánico, ¿no? Todo esto, o sea, todo el músculo bicipital es un órgano, así como el hueso no es lo mismo que tejido óseo, pues lo mismo, el músculo no es lo mismo que tejido muscular. Tenemos tejido muscular en muchos lugares y el músculo, bueno, el tejido muscular esquelético forma la mayor parte de los órganos del sistema musculoesquelético. Nada más ahí para que, como breve recordatorio de esto de niveles de organización y que no se me pierdan. Por ende, si yo les hablo del músculo bicipital, ¿está compuesto solamente de músculo? No. ¿Qué otra cosa encontraríamos?
Tejido conectivo denso regular. Ok, buenísimo. El que encontramos por todos lados a lo mejor, ¿no? Entonces ya sabemos que siempre tenemos que aislar los compartimentos que son hechos de puras celulitas con tejido conectivo. Entonces sí, justo las fascias, todo este tema que están revisando en anatomía, pues son tejido conectivo denso y regular. ¿El tendón qué tipo de tejido es? Denso regular. Perfecto, o sea, todavía mucho más compacto y organizado, ¿no? Entonces, el tendón sería tejido conectivo denso regular. Entonces ya tenemos dos tejidos básicos. Tenemos tejido muscular y tenemos tejido conectivo. ¿Dónde podremos tener tejido epitelial en el músculo? Justo arriba del tejido conectivo. Fíjate que aquí no sucede tanto eso, Emerick, porque aún no llegamos a ver organografía, pero los órganos que requieren de un aislamiento del tejido conectivo es cuando hay un espacio aquí, por ejemplo. Tenemos huecos llenos de líquido, por ejemplo, en los compartimentos del brazo, o llenos de aire, o tenemos una cavidad, de lo que saben hasta ahorita. No, sí. No, no realmente. Acuérdense que el tejido conectivo también es el relleno del cuerpo, ¿no? Y entre los distintos planos musculares, cuando hablamos, por ejemplo, de extremidades, o si nos acercáramos, no sé, hacia atrás estuviera el hueso, todos los espacios que hay entre tejido óseo, tejido muscular, están rellenos de tejido conectivo. No sería el mismo caso, por ejemplo, si yo les pongo un corte de pared abdominal, ¿no? A lo mejor ahí sí, hacia atrás veremos tejido adiposo y luego atrás del tejido adiposo ahí sí un epitelio que nos limite el espacio con el peritoneo. Pero bueno, eso nada más para como ahí afinar ese detalle. Pero no, entonces el tejido epitelial aquí no viene de una serosa, que es lo que pensaba Emmerich seguramente. Una estructura de tejido conectivo denso irregular, o sea, como una cápsula, que se recubre de un epitelio, se llaman serosas. Pero aquí no tenemos una serosa. Algo más sencillo. ¿Qué creen que necesita el tejido muscular también para subsistir? Irrigación sanguínea. Exactamente, ¿no? Necesita de arterias y necesita de venas. Entonces, en la superficie de esos compartimentos chiquititos que son el compartimento vascular, pues aquí podremos encontrar también tejido epitelial, que ustedes ya saben, el de los vasos sanguíneos, ¿cuál es? Plano simple. Plano simple. Buenísimo, ¿no? Entonces, hasta ahorita, cuando ustedes piensan en que van a ver un corte de músculo, pues no se imaginan que van a encontrarse muchísimo tejido epitelial, ¿no? O sea, a lo mejor entre cada una de esas fibras se encuentran por ahí uno que otro vasito sanguíneo, pero la mayor parte del parénquima va a estar hecho de puro tejido muscular, que todavía no lo vemos tan a fondo. Y también, aunque no hemos llegado a ese tema, sabemos que para componer a un órgano tiene que haber tejido nervioso, ¿no? ¿El tejido muscular está inervado? Sí. Sí, ¿no? Y depende de qué tejido muscular estemos hablando, es el tipo de fibra nerviosa que vamos a estar buscando, ¿no? Eso lo vamos a ver más al ratito. Tenemos estructuras nerviosas a lo largo del tejido muscular que igual vamos a revisar ahorita. Tenemos una que se forma intermedio, digamos, a la mitad de las cabecitas de los vientres de cualquier músculo, y tenemos una estructura que se forma en los tendones. ¿Saben cómo se llaman? La que se forma en la mitad, que de hecho es una estructura que parte de tejido muscular acoplado a tejido nervioso, se llaman usos neuromusculares. Y las estructuras de tejido nervioso que se forman en los tendones se llaman órganos tendinosos de Golgi. Ustedes van a decir, ¿esto es protegido nervioso? No, no realmente. ¿Se acuerdan de que en esto nos encanta complicarnos la vida? Y ya hemos revisado un concepto que se llamaban neuroreceptores, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué era eso? Doctor, una pregunta.
Dice usos que. Sí, creo que sí. Usos neuromusculares. Gracias. ¿De nada? Habíamos dicho que eran la temperatura y tacto, ¿no? Ok, eran estructuras relacionadas con los sentidos especiales, pero ¿se acuerdan a nivel de tejido que era? O sea, ¿cuáles son los dos componentes de un neuroreceptor? Que eso ya lo vimos, ¿no? Era una célula Y que va a matriz, ¿no? interpretar un estímulo. ¿Y qué? Y matriz, ¿no? Y una fibra nerviosa. Una fibra nerviosa sensitiva o motora. Motor. Sensitiva. Sensitiva. Ah, Receptora, acuérdense, recibe, ¿no? Vía de entrada, aferente. Una fibra nerviosa sensitiva. ¿Vale? Esto, no quiero que se me confundan, esto no es lo que está en tejido muscular, porque el tejido muscular no hace traducción de una sensación especial. Digamos, no traduce estímulos químicos, no cambia la luz a otro estímulo de potencial de membrana, etcétera, ¿no? Todo lo que maneja el tejido muscular, al fin y al cabo, se expresa en potenciales de membrana. Entonces, todavía no me metan este concepto, porque igual aquí luego como que me dicen que el tejido muscular también son un tipo de neuroreceptores, pues no realmente, solamente es un tejido con inervación sensitiva y motora, ¿vale? Entonces los usos neuromusculares que son un tipo diferenciado de células musculares a las cuales se les acoplan fibras nerviosas. Y es lo mismo en el órgano tendinoso de Golgi, ¿no? También son células musculares y se les acoplan fibras nerviosas. ¿Por qué les hago dos esquemas? Porque hay una variante. ¿Qué pasó, Inés? O sea, esto es lo que es de aferente, eferente, somático, visceral, general y especial. No las clasificaciones que hay. O esto no tiene nada que ver con eso. O sea, si lo estamos diciendo como un poquito implícito, O sea, pero como sí. los componentes funcionales, creo que se llama. Sabes que tiene, o sabes que todo el sistema nervioso lo tienes que dividir justo en central, periférico, luego de ahí lo divides en somático, visceral, también le pones la división autónoma del tejido del tubo digestivo. Eso lo vamos a ver a fondo en tejido nervioso. Pero todavía no llegan allá en anato, ¿verdad? ¿O sí? No, es que No, doctor. tuvimos un pequeño problema en Anato de que se nos cortó totalmente en nuestro grupo de clases. ¿Cómo creen? Entonces que operaron al doctor, entonces nos puso como con otro doctor y ahí como que ya nos revolvimos los temas. Ok. Pero Sí, sí, o sea, casi sí, estamos más con o menos, razón. como que ya vimos algunas cosas y otras no tantas. Con razón, porque normalmente en esto vamos casi que a la par de anato. O sea, luego no me tengo que detener para estas cosas, pero ok. Si no, ahí lo vamos revisando, poco a poquito. ¿No? En tejido, a lo mejor me aviento un intro a tejido nervioso en la otra clase para cuando veamos esto. ¿Vale? Sí, porque justo esperaba como que la parte de división funcional que la ven en anato ya la tuvieran un poquito más clara. Pero bueno. Entonces, hasta ahorita vamos a dejarlo como lo sensitivo es lo que entra, es el estímulo que viene de afuera hacia adentro, es una fibra nerviosa que recoge, y una fibra motora o eferente es una fibra que avienta un estímulo de regreso hacia un tejido efector. O sea, tenemos, esto se llama, híjole, es que sí, yo una vez me tengo que meter en esto porque si no, se les va a hacer complicadillo. O sea, tienen su cerebrito y tenemos cualquier órgano diana, ¿no? Vamos a decir que ahorita otra vez es mi bíceps todo feo, que parece como la serpiente del Principito, pero bueno. Entonces, tienen dos tipos de estimulaciones, ¿no? Como cualquier sistema de comunicación. Tienen una vía de entrada, que va al sistema nervioso, y tienen una vía de salida, que va de regreso al tejido muscular, o a lo mejor a otro órgano, ¿no? No necesariamente la fibra tiene que regresar al mismo órgano que le dio origen. Todo este conjunto, este esquema, o sea, ahorita como generalidad, se llama arco reflejo. Que seguro ya revisaron ahí a lo mejor un poquito de esto, ¿no? O sea, de que todos los estímulos que tenemos tienen una respuesta de algún tipo, ¿no? Les ponen mucho en anato un ejemplo finísimo de qué pasa si vas en el metro y te agarran una pompa, pues, o sea, pues de entrada das una cachetada, ¿no?
Entonces, ¿cuál fue el estímulo aferente o que entró? Pues el manoseo. Y el estímulo que enviaste de regreso o eferente es la cachetada. Y les ponen el ejemplo de la pompa porque también les hacen el símil con la médula espinal. En la médula espinal, bueno, que aquí se las hago medio gacha, los estímulos aferentes o los que entran, estos de acá, los amarillitos, entran por la parte posterior a la médula espinal y salen por la parte anterior de regreso hacia el órgano efector. Entonces por eso les ponen de que la pompa está por atrás, por acá sienten, y en la parte anterior está la mano, entonces sueltas la cachetada por delante. Pero bueno, o sea, como lo van a ver con un poquito de más calma, tanto aquí como en la nata. Entonces, estas fibras nerviosas que reciben, también las podemos llamar fibras nerviosas sensitivas o fibras nerviosas aferentes. Y las fibras que envían un estímulo a algún tejido se pueden llamar fibras nerviosas eferentes o fibras nerviosas motoras. Lo motor lo podemos dividir en voluntario y en autónomo, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo en tejido nervioso ya con más detallito. Motor no necesariamente quiere decir que vaya al sistema musculoesquelético. O sea, acuérdense que la motilidad está a nivel tisular también. O sea, bueno, no sé, yo defiendo mucho la histología porque es como todo muy real. O sea, yo le mando un estímulo a una célula para que forme una vesícula, eso también es un tipo de movimiento. Y también se hace por una fibra nerviosa aferente. Las que van a ver en nato prácticamente son las vías nada más del sistema musculoesquelético. Pero bueno, entonces esto es en general cómo funcionaría este rollo. Entonces en el tejido muscular, ahora sí, de dónde salen estas fibritas es diferente de estos dos, ¿cómo se dice? Entre estos dos componentes que les presenté, los usos neuromusculares y el órgano tendinoso de Golgi, el uso neuromuscular tiene los dos tipos de fibras ahí entremezcladas. Tiene tanto fibras, ahí es que el amarillo casi no se ve. Tiene tanto fibras sensitivas como fibras motoras. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi solo tiene fibras sensitivas, que es la principal diferencia. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo funciona esto, porque esto tiene importancia fisiológica. El uso neuromuscular puede activar un arco reflejo completo. O sea, si ustedes han levantado pesas, seguramente han sentido como que si le ponen demasiado peso, el músculo se empieza a vencer. O como que el mismo músculo ya no responde o se traba. ¿No? O sea, bueno, depende de qué tanto le metan a sus pesas. El uso neuromuscular tiene la capacidad tanto de sensar que estamos metiéndole demasiada carga al tejido muscular y de inhibir la contracción por sí mismo. O sea, el uso neuromuscular puede frenar en seco toda la actividad de contracción. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi más bien es un sensor constante que nos dice, ay, el músculo está relajado, el músculo está más tenso y envía el estímulo al sistema nervioso y ya después se integra con otras vías. Pero el uso neuromuscular puede hacer todo por sí solito y rapidísimo, ¿no? Porque la idea es justo que no se desgarren los músculos cuando hacen un esfuerzo en exceso. El tejido muscular es sumamente fuerte. Es tan fuerte que se puede desgarrar a sí mismo. Entonces es importantísimo que sepamos cuánta fuerza le estamos aplicando y en qué estado de tensión lo tenemos. ¿Cuál tejido muscular es más fuerte? ¿El tejido muscular, por así decirlo, rojo o el blanco? El blanco. El blanco porque permite como que más peso, ¿no? Sí. El tejido muscular rojo, que hace más metabolismo aerobio, todo va en función de qué tan rápido se contrae. El metabolismo aerobio, eso sí, seguro lo vieron en bioquímica, el metabolismo aerobio, aunque es muy eficiente porque no nos crea desechos, es lento. El tejido muscular que usa mucho oxígeno, por ende que es el rojo, se contrae lento y por ende tiene menos fuerza. Se llaman también fibras de contracción lenta. En cambio, el tejido muscular blanco, que es más anaerobio, es un tejido muscular que se contrae muy rápido a expensas de su glucógeno y es mucho más fuerte. Ahora, ¿cuál de los dos? Esto ya también lo platicamos. ¿Cuál de los dos se fatiga más rápido? ¿El más fuerte o el más débil? El Más fuerte. El más fuerte, ¿no? Y hasta como que nos hace mucho sentido, ¿no?
Todos los cargadores de pesas lo hacen por tiempos cortitos. Sus fibras musculares son predominantemente blancas, son muy fuertes, pero no están hechas para mantener ese estímulo. Acuérdense que, igual por bioquímica, el metabolismo anaerobio crea muchas especies reactivas de oxígeno y mucho desecho muy rápido. Entonces la fibra muscular fuerte sufre muy rápido. En cambio, la fibra muscular débil puede mantener contracciones repetitivas y sostenidas. Y es lo que platicábamos la vez pasada igual. La fibra muscular roja, como son los que estábamos platicando ahorita, es muy buena para tono o para contracciones sostenidas o para repetitivas como en los maratones. En cambio, la fibra muscular blanca es muy buena para estímulo, digamos, para cargar pesas, para hacer tracciones rápidas o para hacer movimientos finos. En los dedos de las manos, por ejemplo, en todos los músculos interdigitales, en los interfalángicos, tenemos muchas fibras musculares blancas. Y también a los que juegan videojuegos, seguro también han visto que se fatigan muy rápido si están en una posición sostenida mucho tiempo o están como haciendo prensión. Y es lo mismo, la fibra muscular blanca no está hecha para que todo el tiempo la estemos moviendo. O si están escribiendo aquí en la clase durante 2 horas, seguro les duele la mano, cosa que está rarísimo porque no es que estén cargando un gran peso, ¿no? Como ahí para que vayamos como razonando el porqué de las fibras. Bueno, esto es como se ve en lo macroscópico. Ahora vamos a empezar a ver cortes. ¿Vamos bien hasta aquí? Ah, es que tengo unas dudas con algunas letritas, no sé si me puede ayudar. Sí, dale, ¿cuál? En M, en las fibras del uso neuromuscular. Este es motor. Ah, ok, entonces tiene ambas funciones. Ya, ya. Y en el, en el músculo, en el esquemita que hice de músculo, habíamos dicho que iba a estar irrigado. ¿Qué era EPS? Del epitelio de los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Plano simple. Ah, ok, plano simple. Es que, sí, sí. Ok. Y creo que ya. Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más se perdió en algo? A ver, Emilio. Sí, si se casan los dedos, ¿por qué fibras es? ¿Qué dijo en cuanto a eso? Las fibras musculares de los dedos son predominantemente de tipo 2B, que son las blancas puras, por así decirlo. O sea, son muy fuertes, son muy buenas para movimientos finitos, que sabemos por definición que los movimientos finos son de lo que más tenemos evolucionado los seres humanos, ¿no? O sea, es un rasgo evolutivo muy marcado y necesita de una cantidad impresionante de grupos musculares para poder hacer todo el rango de movimiento que tenemos, ¿no? O sea, la prensión fina y gruesa, o sea, es como de lo que nos diferencia cañón. ¿Algo más, Emilio? Bueno, creo que no. Oliva. Creo que esa. Bueno, ¿cuáles eran las fibras que tenían mayor respiración anaeróbica? Ahorita vamos a revisar los tipos de fibras, no te preocupes, pero Ok. las Gracias. fibras rojas, hay fibras rojas y blancas. Las rojas, acuérdense que si son rojas, tienen mucha mioglobina, y la mioglobina que se parece a la hemoglobina, por ende nos habla de oxígeno, ¿no? Las blancas, pues no tienen tanta mioglobina, por ende no tienen tanto oxígeno. Saben así como sencillo. Y ahorita vemos el tipo 1A, el tipo 1, 2A y 2B, pero como categoría general así para que no se les olvide, ¿vale? Gracias. Creo que la sesión sacó el video y estaba preguntando algo. No sé si alcanzó a oír su explicación. Que sale Emilio, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, no sacó la sesión. Ahorita regresará. Andrea, ¿qué pasó? Doctor, una duda. O sea, como la diferencia que hay entre los usos neuromusculares y los de Golgi de la célula muscular, o sea, el de usos neuromusculares sí entendí que, o sea, como que puede inhibir toda la contracción de un momento a otro, pero en el otro, o sea, dijo que era un sensor constante, pero no entendí como muy bien a qué se refería eso. Mira, esto se llama propiocepción, que también, híjole, es que me mete la pata muchísimo que anatomía no les den esto todavía. Tenemos diferentes tipos de sensaciones en el sistema nervioso, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, el dolor, los estímulos mecánicos y demás, ¿no? Cuando integramos todo, o sea, el cerebro tiene un cierto grado de conciencia de cómo está el cuerpo, ¿no? El cuerpo, o sea, el cerebro sabe
en qué posición está tu cabeza, sabe qué tan contraído está tu muslo derecho, ahorita se está sentada más de ese lado y el izquierdo está más relajado, y todo eso lo hace integrando estímulos sensitivos. La manera en la que lo hace, por ejemplo, es con estos receptores. Es un ejemplo de receptores se llama propiocepción, o sea, digamos de percepción corporal propia. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi no se dedica a inhibir al músculo, sino que le informa al sistema nervioso cómo está ese músculo, si le está metiendo mucha tensión al tendón o no le está metiendo mucha tensión. Pero por sí solo no va a inhibir la contracción muscular ni le va a hacer nada. En cambio, el uso neuromuscular sí lo puede hacer. Si de repente el músculo está sobre demasiada carga, inmediatamente el estímulo sensitivo se integra en uno motor y se limita a ese grupo muscular para que ya no se contraiga, ¿no? Y no sirve tanto entonces para que el sistema nervioso sepa cómo está el tejido muscular, sino es más bien un aparato de control interno para que el músculo no se desgarre solito. O sea, si una liga, tú la jaloneas, pues obviamente tiene un punto en el que se vence, ¿no? El uso neuromuscular se dedica justo a eso, a que no se venza la liga, y si se ve que se va a vencer, la frena en seco. Ok, ya, ahora sí ya entendí. Muchas gracias, doctor. De nada. Emric, ¿qué pasó? Sí, nada más una duda rápida. ¿Qué significaba S y A en el diagrama del cerebro y el músculo? Son los sinónimos de los tipos de vías, por así decirlo. Las vías nerviosas que entran al sistema nervioso se llaman sensitivas o aferentes, ¿no? Ya. Como sinónimo. Y las vías que salen se llaman motoras o eferentes. Esto ya lo vamos a ver con un poquito más de calmita en tejido nervioso, vamos a ver los tipos de fibras nerviosas y demás. O sea, por ahorita con que sepan que hay unas vías de entrada y unas de salida, me doy por bien servido. Sí, gracias. Vale. Entonces, ¿hasta aquí bien, niños? Ahorita está sencillo el asunto, ¿no? Es como ver un poquito más de lo mismo. O sea, donde se pone de a peso el kilo de cacahuate es para ver el citoesqueleto. Es donde se me pierden mucho. Pero hasta ahorita como que está sencillo todo el asunto. También, cuando vemos estos tejidos, ustedes ya tienen que irse haciendo una idea. Para mí me funciona mucho. Como de que yo antes de cortarlo me imagino de qué está hecho. O sea, me imagino como si yo corto el brazo tal cual en transversal, ¿qué me iré encontrando? Bueno, a lo mejor arriba me encuentro un plano estratificado, luego el tejido conectivo, luego la cápsula del tejido muscular, luego el tejido muscular, ¿no? Y así. Cuando llegamos a este hueco del conocimiento que aún no tienen, que es tejido muscular, se acuerdan hace ratito, bueno, de la clase pasada, que les contaba que este es un tejido ampliamente celular. Entonces, ¿cómo se esperarían verlo en H&E? Esperan ver muchas fibras, esperan ver, hay unas celulotas, unas celulitas. ¿Cómo se lo imaginan hasta ahorita de lo que leyeron? ¿Pero puedes repetir la pregunta, por favor? Entonces, si ustedes se imaginan, ¿se acuerdan? O sea, como de que aquí tuvieran un epitelio, pues eso como que ya se lo imaginan un poquito más sencillo, ¿no? Se esperan ver una lámina de células. Ustedes ya saben que también hay tejido conectivo, ¿no? Entonces esperan ver ahí fibras o celulitas. Ya saben inclusive cómo son las cápsulas, ¿no? Entonces a la hora de cortar, ¿cómo esperarían que se vea el tejido muscular cuando lleguemos hasta acá? O sea, ¿de qué color o de qué tamaño? ¿Cómo se lo imaginan? O sea, ya con esto que hemos platicado un poquito de que son como tubos y demás. Es que serían como circulitos blancos y rojos. Ok, ese es un buen concepto. O sea, esperamos ver como los patrones de las células. ¿Alguien espera ver otra cosa? Pues como haces de fibras, ¿no? Igual teñidas, de rositas, y es con H&E. Buenísimo. ¿Qué esperan que son rosita intenso o son rosita pálido? Intenso. Pálido. Pálido. ¿Alguien dijo intenso? Sí, bueno, yo me imagino que es intenso porque tiene muchas proteínas, ¿no? Exactamente. ¿No? ¿Se acuerdan que un tejido, entre más agua, entre más moco tenga, menos capta el H&E, ¿no? El tejido muscular, pues es prácticamente pura proteína, ¿no? Igual los que hacen ejercicio, pues ya saben que tienen que comer kilos de carne de cualquier tipo. ¿Y qué es la carne? O sea, ¿qué es lo que comemos en la carne? O sea, ¿qué proteína es lo que nos estamos metiendo?
Pues es igual el músculo, ¿no? Prácticamente están comiendo actina, y le están degenerando, ¿no? Están comiendo muchísima actina y muchísimo citoesqueleto. O sea, eso es lo que son sus bisteces y lo que sabe buenísimo. O de citoesqueleto, tal cual. Solamente que hay muy, muy agrupado. Entonces, ustedes han visto su corte de carne. En general, pues, lo que predomina es lo rojito en la carne, ¿no? No predominan ahí los pelitos blancos. Las partecitas blancas como septos fibrositos, eso sería el poco tejido conectivo que tiene la parte muscular. Y todo lo rojito, lo que está lo que está como más intenso en color, en su bistec en crudo, es las fibras musculares. Entonces tenemos muchísimas fibras musculares. Es un órgano que está hecho prácticamente de puras células ahí compactadas. Depende cómo lo cortemos, es como lo veamos. Y también les voy adelantando. Nada que ver el tamaño de una célula epitelial, la que ustedes quieran, o sea, la más grande. O sea, pónganse su cilíndrica con estereocilios, lo que ustedes quieran. Nada que ver el tamaño de esta célula con el señor celulononón, que es una fibra de tejido muscular. O sea, son celulonononones. Que esto de entrada, quiero que cuando veamos imágenes lo busquen luego, que busquen un punto de referencia y digan, esta cosa está muy grande. ¿Está muy grande en este corte o está muy grande así? Si yo lo corto en transversal, en comparación pues, con un pobrecito fibroblasto ahí perdido, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo. Pero entonces sí, es un tejido muy, muy eosinófilo. Con masón ya saben que se pinta intensamente rojo, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando ahora sí los niveles. Voy a borrarles este pizarrón. Les comparto otra vez. Entonces agarramos otra vez como hace rato. Ay, no, esto está muy grande. Con este. Agarramos otra vez una cabeza del bíceps. O sea, para que no se pierdan se los pongo, porque si no, de verdad se me desorientan muy cañón con los cortes. Y vamos a cortarlo transversalmente, en la parte del vientre. Y vamos a ponerlo acá. Entonces, si yo lo abriera así como si cortara una cebolla, pues esperamos ver esto, ¿no? Y vamos a ver que el tejido muscular está muy organizado. Imagínenselo como una cajita de popotes. Si ustedes abren la cajita y la ven desde arriba, lo que se encontrarían serían todas las fibras musculares cortadas en transversal, ¿no? Pero el primer nivel de organización que vamos a encontrar no es el de la fibra muscular, todavía estamos lejos de lo celular. El primer nivel que sacaríamos de aquí serían grupos de fibras musculares. Todavía estos están hechos de muchas celulitas musculares, ¿no? Este nivel se llaman fascículos. En este nivel entonces todavía no hay fibras. Ahora de cada fascículo, si yo lo corto en las breves, ahora sí voy a ver las siluetas de las fibras musculares. Veremos las siluetas de las fibras musculares. Voy a dar el porque esto es hasta donde llegamos en la microscopía profunda. Estos son los que esperamos ver en microscopía fotónica. Estamos hablando de nivel celular y de nivel celular. Pero este es el nivel celular. Entonces, de lo que estábamos platicando hace un ratito, la estructura la refería a todo el órgano muscular, pues las células que quedan en el tejido denso y relajado, y que en la periferia se localizan en el tendón, que es más finito. ¿Cómo se llama esta capita, esta cápsula que cura un músculo? El inicio, ¿no? La cara más
encima del músculo, ¿no? Y fíjense que después de estas cápsulas, imagínense con los bíceps, como que se meten hacia todos los 3 meses. Entonces pasa lo mismo. A nivel celular, pues desde esa misma cápsula se van a hacer la que van dividiendo el músculo a nivel interno. De tal manera que si yo saco una de estas, son todas las glóbulos, los espacios de por nueva y va cambiando el tejido conectivo. Ese es el líquido que probablemente hemos talleres de fascículo, ¿no? Esta vaina tiene de tejido, también seguimos un tejido conectivo de celular, este es también un tejido conectivo de celular. ¿Cómo se llama? La capa que nos va a envolver de la fascículo. Perimerizio. Muy bien. Perimerizio es que todo el fascículo. Y lo mismo de perimerizio también la muscular se envuelve en una capa delgada del tejido conectivo. Este tejido conectivo se agrega con aquí. Imagina que después aquí ya hay una célula, las cambiamos, no pega ya y enseñarías. Perfecto. Ese es el primero que tenemos que hacer, ¿no? Porque es ya muy de las espacios de la cola número 2. Porque fíjense que se está reintegrada cada célula. Perfecto. Entonces, siempre se puede poner entre los dos con la acción. Ahí podemos tener resultados muy bien, porque es que así es el corazón muy traslástico, ¿no? Por proximidad a la condición del tejido. Entonces, este es un tejido conectivo laxoso que recobra cada célula muscular, se llama endomisio. Y es eso que todas las células del músculo, ¿no? Aquí no es una confundan, no es lo mismo endomisio que la línea delgada se forma entre el tejido muscular. La línea delgada que forma entre el tejido muscular y el tejido conectivo. ¿Cómo se llamaría eso? Entonces yo te digo cómo se llama la miliar y el tejido conectivo. Perfecto. Entonces, por eso que ya luego se me son las conversaciones de membrana basal, pues porque tenemos una relación que generar un poquito. No es tal cual que la regularidad, la membrana basal del tejido muscular también va rodeada de la fibra, hacia lo largo. A diferencia del tejido epitelial, donde la membrana basal solo la relación basal. Aquí la membrana basal ya conceptualizada con polvos. El tejido muscular es decir, hacia donde va horizontal, es decir, como va teniendo un tendón. Pero eso es que los tejidos musculares, quién sabe, es como contar una salchicha. Aquí sabe cuántos grados pasaste. También importante acá. Voy a ver. En la membrana basal, la célula muscular, podemos encontrar otro grupo celular que no es tejido muscular tal cual. Imagínense la célula muscular tanto. Y extiende nuestra membrana basal. El tejido conectivo con aquí todos los imaginarios, ¿no? Se puede encontrar ahí un grupo celular que son las únicas que pueden generar en cierto grado al tejido muscular. Ojo, estos no son los mismos núcleos internos muscular. ¿Cómo se llama esta que puede generar al tejido muscular? No, eso es lo muscular. Está bueno, tiene que ver con el tejido muscular, pero
satélite, no me acuerdo. Células satélite. Satélite. Las células satélite son un tipo de célula del tejido muscular. Entonces, si el tejido muscular, la célula está encima, pero no llega a la célula muscular, llega a la célula nasal, un poquito, pero no alcanza a traspasar. La célula satélite es la que se encarga de restaurar toda esa área y de crear verdadera regeneración. En cambio, si la lesión atraviesa la membrana basal y llega hasta la fibra muscular, la célula satélite ya no funciona de nada. Ya solamente puede hacer función de fibroblasto. O sea, imagínense que rompo aquí la fibra muscular y la célula satélite pues le forma un parche de tejido conectivo. Entonces ahí están los conceptos que igual platicábamos la vez pasada, ¿no? Regeneración, o sea que todo quede igual, solo si la lesión no atraviesa la membrana basal. Y reparación, si el estímulo o la lesión atraviesa la membrana basal, pues la célula satélite únicamente funciona como si fuera un fibroblasto y pues aquí le pone un parche de tejido conectivo, ¿no? Entonces eso como a grandes rasgos, que es lo que les contaba de mi compañera, ¿no? De que ella va a meter agujas en estos espacios tan compactos que se fijan, o sea, hay bien poquito tejido conectivo y pues la idea de esta mujer es como, o sea, bueno, no sabe mucho de histo, porque pues, es fisioterapeuta, ¿no? No llevan histo, creo. O sea, si tú metes una aguja, pues obvio te llevas 1000 cosas, ¿no? Por ende le vas a pegar a membranas basales y algún grupo celular se va a morir. Lo que ella estudia se llama síndrome de dolor miofacial, que es bien común. Es un tipo de dolor crónico referido, así como esta gente que les duele un punto en particular a los lados de la columna y que aparte si los tocas ahí gritan y se les va el dolor hacia las extremidades. Hasta ahorita no se sabe bien cuál es la causa. Se propone que el origen es el tejido nervioso, o sea que es una inervación hiperestimulada aberrante. Entonces la terapia normalmente es estirar el músculo, tal cual, porque se forman contracturas crónicas. Entonces el tratamiento como que sí está muy bien estudiado. Se les dan ejercicios de estiramiento que rompan la tensión de la fibra muscular y pues el estímulo deja de persistir. Pero ya lo que dice es, pues tú le metes una aguja y con esto liberas el calcio y ya, termina el dolor. Y es ahí donde yo les decía, ¿no? O sea, ¿creen que eso sea viable? ¿Dónde está el calcio? ¿No? ¿Nadie? El calcio en el músculo. En el músculo y en general en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde lo tenemos contenido? En los huesos. Los huesos. O sea, en los huesos, en lo extracelular, ¿no? Tenemos concentraciones altas de calcio, por ejemplo, en tejido conectivo. Hasta ahorita, o sea, digamos, ¿hasta ahorita han leído que haya mucho calcio en tejido conectivo? No. No, No. La verdad, como que no les suena de entrada. Que haya mucho calcio en la sangre, no. no, tampoco. El calcio es peligroso en la sangre. O sea, puede hacer falla renal, puede hacer litos, puede hacer un chorro de cosas, se puede concretar. Y dentro de la célula lo tenemos en el citosol ahí disuelto. Más bien en el rey, ¿no? Exactamente. O sea, el calcio, somos súper, o sea, a nivel biológico somos súper piquis con el calcio. Lo tenemos siempre bien compartimentalizado. Entonces, si lo que dice esta mujer es, si tú lo picas, liberas el calcio, bueno, pues es que entonces lo picaste hasta el REL y mataste a la célula. Entonces no le veo como mucho caso a la terapéutica, ¿no? Y ahí, pues justo, o sea, es como el debate con ella. Y hay gente que sí refiere mejoría, gente que no. Saber cómo le sale ese estudio, vamos a ver. Entonces vamos bien aquí hasta el nivel tisular. Sí, ok. Va que va. Entonces, ahora desde este nivel de fibra nerviosa, de fibra muscular, ya empezamos a ver lo que les ponen todo el tiempo en tejido muscular. Empezamos a ver que la fibra muscular, si la cortamos a lo largo, así como si le sacáramos una rebanada de jamón al tejido muscular, podemos ver que tiene estriaciones, que es por lo que le ponemos el nombre de tejido muscular estriado. Estas estriaciones son un reflejo de cómo se organiza su citoesqueleto. Entonces, ahora vámonos a lo intracelular.
Y aquí pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Otra vez, si cortan una fibra muscular en transversal, pues esperarían ver otra caja llena de popotes chiquititos. O sea, todo esto es una caja de popotes sin fin, muchachos. Sin fin. Y sacarían uno de esos solos. ¿De qué creen que está hecho este popotito? Ya estamos dentro de la célula. Miocina Miocina, ¿y qué otra cosa? y actina. Perfecto. Entonces, a nivel intracelular, podemos sacar el citoesqueleto, que también está organizado como si fueran varillas. O sea, este es citoesqueleto, que en el tejido muscular prácticamente lo usamos como sinónimo de miofilamentos, ¿no? Filamentos del músculo. Este arreglo de las varillas del tejido muscular es el que más vamos a estudiar, es en el que nos vamos a meter más rollo, porque este es el que tiene el patrón de bandeo. O sea, las combinaciones de actina con miocina son las que tienen este patroncito de bandeo, que es el famosísimo arreglo funcional de las sarcómeras. Entonces todavía no se me hagan bolas, ahorita vamos a ver por qué se arreglan así. Y nos faltaría entonces el último nivel. Otra vez, ya ni me cabe, pues, pero otra vez aquí tenemos que está lleno de puntitos, o sea, de varillas. Y si sacamos una sola individualmente, ¿qué creen que puede hacer? Ahora sí, lo que decía Tulio. Actina y miocina. O sea, puede ser nada más un monómero, o sea, un monómero de actina filamentosa o un monómero de miocina tipo 2. ¿Por qué les hago tanto rollo con esto? Porque es impresionante lo organizado que está. O sea, todo son tubos arreglados en paralelo cada vez hechos más grandes. O sea, es un grado de inception muy cañón. Entonces, imagínense también este arreglo de las sarcómeras. O sea, si ustedes repiten, o sea, para que se lo imaginen tantito. Imagínense que yo repito esto n veces, ¿no? Para llenar toda mi fibra muscular. Entonces, a la hora que yo lo veo en la microscopía fotónica, yo veo la suma, por ejemplo, de todas estas líneas oscuras. Y eso es prácticamente las bandas que vemos. O sea, cada una de estas bandas es una suma de muchas regiones oscuritas en el citoesqueleto. Ahora, este nivel de organización del citoesqueleto, que ya es microscopía electrónica, todo esto, digamos, es microscopía electrónica. O sea, aquí hasta acá. Esta varillita que sacamos hace un rato, o sea, cada una de estas varillitas, ¿cómo se llaman? ¿Miocitos? Miocito es la fibra. Fibrillas. Fibrilla, ¿no? O sea, como que ahí vamos, lo que le ponen al final lo hace sentir como que es más chiquito. Cada una de estas estructuras se llaman miofibrillas. Una miofibrilla se compone de muchos miofilamentos, ¿no? Y ahora cada uno de estos, ahora sí es el nivel de miofilamento individual, por así decirlo, ¿no? Y miofilamento puede ser cualquiera de los dos, puede ser actina o puede ser miocina. Entonces, vamos a recapitular. Si yo me voy a lo más profundo de la célula, puedo encontrarme ahí una cuerdita hecha de actina, una cuerdita hecha de miocina. Eso se llama miofilamento. Si yo agrupo muchos miofilamentos, muchos, hasta formar estas agrupaciones como tubitos, ya les llamo miofibrillas. Esta interacción, o sea, cómo pasamos de aquí a acá, es lo difícil de músculo. O sea, el cómo organizamos todas estas líneas en paralelo para que se queden estables y formen estas miofibrillas. O sea, esto es lo dificilillo de músculo. Y es donde entran todas las ABPs molecular de músculo. Luego, ya que tenemos
muchas miofibrillas, tanto que dejamos repleto el citoplasma de una célula, ya pasamos al nivel de fibra o célula muscular o miocito, radiomiocito, o sea, como ustedes le quieran decir. Si yo junto muchas células musculares igual en paralelo, ahora llegamos al nivel de fascículos. Y si yo junto muchos fascículos, ya llegamos al tejido muscular como órgano. ¿Más o menos? Sí. Marca. Inés. Doctor, ¿qué es fotonia? Fotónica, ¿no? Ah, sí. Sí, esta es microscopía fotónica y esta es microscopía electrónica. Sí, gracias. De nada. Eh, Roberto. Sí, doctor, la miofibrilla, entonces eran el conjunto de miofilamentos. Exactamente. Una miofibrilla es un arreglo funcional, es una manera de arreglar muchos miofilamentos. Vaya, son unidades funcionales. De esto no hemos platicado nunca hasta ahorita, porque en las demás células que hemos visto, el citoesqueleto está como disperso por todos lados, ¿no? Lo que define el tejido muscular es que el citoesqueleto está ordenado, que está muy ordenado, tanto que forma estas varillas que son las miofibrillas. Pero sí, o sea, no tiene como, o sea, no es un organelo diferente. Al fin y al cabo, seguimos hablando de actina y miocina, pero ya hablamos de actina y miocina organizada a través de ADPs, ¿no? O sea, de moléculas asociadas a actina. Ya en lugar de ser ahí unas fibras por todos lados, imagínense que ya les pusimos cosas que las arreglan y que las dejan más estables. ¿Vale? Sí, gracias, doctor. De nada. Emilio. ¿Qué dice adelante de miofilamentos? Del igual. Miofilamentos, citoesqueleto. Gracias. Muchas veces lo usamos como símil, ¿no? O sea, el citoesqueleto se refiere tanto al nivel de miofibrillas como el de miofilamentos. ¿Andrea? Doctor, tengo una duda en el dibujo de, o sea, el que son las miofibrillas, que están como todas juntitas y hay como una línea morada. Ajá. ¿Eso qué era? O sea, ¿qué está representando? Mira. O sea, cuando yo junto mucha actina y miocina, me dan este arreglo todavía intracelular. O sea, me forman unas varillas que ya tienen un bandeo, tienen zonas de densidad diferente. El tejido muscular estriado es estriado porque también están súper organizaditas. ¿Te fijas que todas van como a la par, todas las líneas negras van a la par unas de las otras? Entonces, cuando yo veo la suma de todas las miofibrillas en la célula muscular, se ven como una sola línea negra o una sola línea clara. Entonces, todas las zonas claras de aquí se van a ver como una línea clara y todas las de aquí como una zona oscura. Ok, ya entendí. Ok, vale. Gracias, doctor. Nada. Esto, para que no se me confundan de una vez, estas son las bandas A, las bandas oscuras, que vamos a ver ahorita en la sarcómera. Pero ojo, una línea oscura en la célula muscular no es una sola banda A, es la suma de muchísimas bandas A, de muchos miofibrillas. O sea, por eso los puse desde aquí, porque luego como que lo entienden como sinónimo y dicen, o sea, pero entonces la fibra muscular es una sola miofibrilla o cómo. No, o sea, tiene muchísimas. Ahorita lo vemos. Igual les voy a poner un video porque luego con un video tejido muscular queda mucho más claro. ¿Vale? ¿Alguien más tiene dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Bueno, doctor. Buenísimo. Entonces, necesito que estemos bien claros hasta ahorita porque ya vamos a entrar a lo que está un poquito más denso. Vamos a centrarnos primero a este nivel. O sea, vamos a describir de qué está compuesta una fibra muscular. No me voy a meter tanto de este lado hasta que veamos imágenes, nada más para que aprendan a distinguir el epimicio, el perimicio y el endomicio, ¿no? Pero la parte funcional, que es la fibra muscular o la célula muscular, sí necesito que la entiendan bastante bien. Entonces vamos a hacer otro esquemita. ¿Quieren un descanso de 5 minutitos?
Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Vale, ahorita regresamos entonces. 5 o 10. Venga, 10. vámonos. Va, 8 y 10 seguimos.